Tu cerebro te está costando dinero. No me refiero a las malas inversiones o a no saber negociar, sino a algo más sutil, un error de lenguaje que cometes todos los días y que le ha costado a empresas miles de millones de dólares. Un error que, en tu vida personal, te cuesta malentendidos, oportunidades perdidas y, en el peor de los casos, una humillación pública que nunca olvidarás. Imagina por un momento que estás en una cena de negocios crucial. Quieres impresionar. Pides un vino. La mesera lo trae y te dice el precio, pero lo hace con una ambigüedad tan sutil, tan inocente, que tu cerebro llena el vacío con suposiciones. Lo que escuchas te parece razonable, quizás unos $37.50. Bebes, cierras el trato, y al final, cuando llega la cuenta, descubres la verdad, no eran $37, sino $3.750. ¿Sientes el golpe de pánico? ¿El sonrojo? ¿La vergüenza? Esta no es una historia inventada. Es un caso real que prueba una ley fundamental del pensamiento: la ambigüedad es el enemigo de la verdad. Y en el mundo actual, sobrecargado de información y con la atención diezmada, el costo de la imprecisión es un precio que ya no podemos pagar. ¿Cuántas veces tu equipo ha ejecutado mal una tarea porque la instrucción era un poco más clara? ¿Cuántas veces una relación se rompió porque alguien dijo nunca cuando quiso decir pocas veces? Tu capacidad de éxito no depende de lo que ves, sino de lo preciso que eres al articular lo que ves. Si alguna vez has sentido que tus mensajes se distorsionan o que tus decisiones se basan en medias verdades, no estás solo. Es una plaga neuronal que nos afecta a todos, incluso a los profesionales de élite. Pero la solución es un principio de inteligencia visual que transforma la manera en que hablas, escribes y piensas. Hoy vamos a diseccionar el famoso test del precio del vino y a darte el filtro esencial para que nunca más vuelvas a pagar el precio de la ambigüedad. Te mostraré por qué la especificidad es la única moneda de la comunicación efectiva. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El caso que nos trae aquí ocurrió en un restaurante elegante, un escenario donde la presunción es tan común como los cubiertos de plata. Un comensal, llamémosle yo, estaba cenando en un establecimiento de alta cocina. El ambiente era formal, las expectativas altas. Yo, queriendo probar un vino especial, preguntó a la camarera el precio de una botella que le interesaba. Ella respondió, $37.50. Aquí es donde nuestro cerebro, la máquina más eficiente pero más perezosa del universo, toma el mando. Para el cerebro de Joe, acostumbrado a precios de vino en el rango de los $37, escuchar $37.50 significaba $37.50. Una suposición perfectamente razonable dentro de un contexto de costo promedio. Su cerebro aplicó un atajo mental llamado heurística de anclaje, donde la primera cifra plausible se convierte en la verdad, sin buscar confirmación. Pero la realidad era mucho más costosa. El vino, de hecho, valía $3.750. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el error no fue de la camarera por ser maleducada o por mentir. La camarera dijo la verdad. El error fue una falla de comunicación objetiva. La ambigüedad de la frase, desprovista de la palabra mili, crucialmente, de la especificación monetaria, abrió una brecha enorme en la que yo introdujo su suposición errónea. Piensa en la vida real. ¿Cuántas veces tu jefe te ha dicho, necesito el informe lo antes posible o dame un pequeño descuento? Lo antes posible no es un hecho. Pequeño es un adjetivo subjetivo. La falta de especificación nos obliga a rellenar los huecos con nuestras propias expectativas y esas expectativas, casi siempre, están equivocadas porque están teñidas por nuestros sesgos. En la inteligencia visual, la primera regla es, solo describe hechos objetivos. Un hecho objetivo es algo cuantificable, medible, verificable, números, colores, dimensiones, tiempo. Si no es un hecho, es una inferencia o una opinión. La camarera debió haber dicho, el precio de esta botella es de $3.750. Punto. Al omitir el nivel de magnitud, pasó de la objetividad a la fatalidad. Imagina esta escena por un momento.
Yo tiene que pagar $3.750 por un vino que creía que valía 37. La lección no es sobre el vino, es sobre el costo de la presunción. Una suposición inicial errada distorsiona todas las observaciones y decisiones subsiguientes. Si yo hubiera preguntado, esos son $37, la ambigüedad se habría disipado y la verdad se habría establecido. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Es la diferencia entre un informe de rendimiento que dice ventanas terribles y uno que dice 30% por debajo de la cuota. El primero provoca resentimiento, el segundo, acción. El concepto de la especificidad radical nos obliga a confrontar un dilema fundamental en la comunicación, la batalla entre el objetivo y el subjetivo. El comunicador eficaz es aquel que sabe eliminar los adjetivos subjetivos y reemplazarlos por datos cuantificables. Los adjetivos subjetivos como pequeño, grande, rápido, feo, malo no tienen un significado universal. Mi pequeño puede ser tu enorme. Esta es la zona de peligro de la comunicación, porque invita a la suposición y a la ofensa. Déjame mostrarte algo asombroso. Una de las tragedias comunicacionales más grandes, el caso de Chandra Levy, donde una orden de búsqueda policial usó la palabra incorrecta, ilustra esta lección con dolor. La policía buscaba el cuerpo de Chandra en lo que se describía como caminos o senderos. La diferencia entre la palabra correcta, senderos, y la palabra utilizada, caminos, limitó el área de búsqueda, impidiendo a los investigadores inspeccionar una zona crucial que contenía el cuerpo. Un simple error de especificidad léxica retrasó la resolución del caso por 10 meses. Esto no es un juego de palabras. Es la diferencia entre un vagalume y un rayo. El simple hecho de usar una palabra incorrecta, un error de traducción o una ambigüedad, puede anular por completo una operación o un contrato de millones. Aquí viene lo realmente interesante, una prueba práctica que puedes aplicar ahora mismo, la regla de la abuela. Imagina que tienes que explicarle tu trabajo a tu abuela, alguien que no entiende tu jerga técnica. ¿Usarías lenguaje objetivo o subjetivo? Si trabajas en ventas, le dirías tuve un día terrible, subjetivo, o vendí 30% menos que ayer, objetivo. La regla es clara, si tu comunicación no puede ser entendida por alguien completamente ajeno a tu contexto, tu abuela, entonces estás usando demasiada jerga y muy poca objetividad. El mensaje es, usa hechos, no juicios. Cuando describes el comportamiento de un niño, no digas eres un niño malo / perezoso, juicio subjetivo. Di, estuviste gritando y arrojando tu juguete durante 10 minutos, hecho objetivo. Cuando das feedback a un empleado, usa, el proyecto se entregó 3 días después de la fecha límite acordada, no eres desorganizado. El lenguaje objetivo tiene 2 superpoderes. Primero, elimina la emoción. Los hechos son neutrales. No se ofenden, no culpan. Al usar el hecho, centras la conversación en el problema y no en la culpa, facilitando la colaboración. Segundo, fuerza la precisión. Te obliga a observar con cuidado. Si no puedes describir algo con números, es porque no has observado lo suficiente. Necesitamos ser concisos. El principio KISS de la Marina de los Estados Unidos, Keep it short and simple, manténlo corto y simple, no es solo sobre brevedad, es sobre precisión. Las palabras correctas, en el orden correcto, sin adornos. ¿Recuerdas el caso de yo con el vino? Una sola palabra, 1000, lo habría salvado de una vergüenza de $3.750. La diferencia entre la palabra casi cierta y la palabra cierta es, como dice una famosa cita, la diferencia entre un vagalume y un rayo. Pero ¿por qué nuestros cerebros prefieren la ambigüedad? ¿Por qué somos tan propensos a la suposición que nos lleva a errores tan costosos? La respuesta está en una paradoja de nuestra propia mente que nos hace ir demasiado rápido. El problema principal detrás de la ambigüedad en la comunicación es la prisa. Pensamos que el multitasking y la velocidad son sinónimos de eficiencia, pero los estudios científicos demuestran lo contrario. La prisa conduce a errores, y los errores te retrasan mucho más que ir más despacio. Esta es una de las verdades más contraintuitivas que necesitamos grabar en piedra. Los estudiantes distraídos tardaron un 40% más de tiempo en resolver problemas complejos de matemáticas. La multitarea,
Esa habilidad que tanto idolatramos, en realidad nos hace un 40% menos efectivos. Mira, aquí viene la revelación profunda. Cuando te distraes o intentas hacer demasiadas cosas a la vez, tu cociente intelectual puede caer entre 10 y 15 puntos. Esto es un golpe cognitivo mayor que fumar marihuana. El cerebro de un adulto puede caer al nivel de un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diseñado para el multitasking. Tiene un límite de memoria de trabajo de 4 elementos. La prisa nos impulsa a la ambigüedad porque no nos da tiempo para hacer el trabajo duro de la especificidad. Es más fácil decir un poco más grande que medir y decir 2 centímetros más largo. El antídoto a la prisa es la monotarea. La monotarea en acción, elige enfocarte en una única cosa a la vez. Si estás analizando un contrato, no respondas mensajes de texto. Si estás describiendo una situación, no te apresures a sacar conclusiones. Esto te obliga a usar tu cerebro de forma deliberada y consciente, la esencia del saber ver de Leonardo da Vinci. ¿Y cómo creamos el espacio para esta especificidad en un mundo frenético? Con pausas estratégicas. La ciencia nos dice que la pausa es tan importante como el enfoque. Haz 1 minuto de pausa cada 20 minutos de trabajo intenso, para el enfoque mental, y 10 minutos de pausa cada 90 minutos, para recargar tu córtex prefrontal. Este es el momento en que tu mente, liberada de la presión, tiene la oportunidad de notar el detalle crucial que la prisa te hizo ignorar. Si te identificas con esta búsqueda de claridad y deseas entender cómo los genios usan el ir más despacio como una ventaja, comenta por Vedero y compartamos este viaje de autodescubrimiento. El caso del vino no habría ocurrido si la camarera hubiera seguido la regla de ir más despacio y ser específica, obligando a su cerebro a articular 3000 en lugar de omitir la magnitud. La claridad siempre vencerá a la velocidad. Pero la ambigüedad y la prisa no son los únicos enemigos. El verdadero desafío está en nuestros propios filtros mentales, los sesgos que nos impiden ver los hechos tal como son y nos obligan a sustituirlos por opiniones. El paso final para dominar la especificidad es reconocer que el subjetivo no es solo un error de lenguaje, es un filtro perceptivo. Cuando el cerebro se cansa, usa sus sesgos, cultura, política, experiencia, prejuicios, para llenar el vacío, lo que lleva a estereotipos y malas decisiones. La inteligencia visual nos enseña a tratar la inferencia y la opinión como herramientas de valor inferior. La inferencia es una deducción basada en hechos, y la opinión es un juicio basado en valores. Ni una ni la otra son un hecho. Un error clásico es el sesgo del experto. Cuando eres un experto en tu campo, tu experiencia te da confianza, pero también puede ser tu mayor enemigo. La familiaridad te hace sacar conclusiones precipitadas. La autora del libro cuenta que los médicos, al ver a su hija recién nacida, asumieron inmediatamente que tenía síndrome de Down basándose en señales. Sin embargo, al aplicar la objetividad y hacer la pregunta, que nos lleva a esta suposición, se dieron cuenta de que las pruebas no eran concluyentes y el diagnóstico era incorrecto. ¿Cómo nos protegemos de este filtro? Aplicando el sistema de 3 pasos para superar los sesgos. Primer paso, reconoce tu sesgo. Admite cuáles son tus filtros. Es normal tenerlos, pero la conciencia es el primer paso. Segundo paso, transforma en pregunta. Si sientes una conclusión surgir por sesgo, transfórmala en una pregunta objetiva: ¿qué evidencia factual apoya esta suposición? Tercer paso, busca otra perspectiva. Pide a alguien con un historial diferente o una mirada fresca que analice la misma información. Este es el secreto de la objetividad profesional en cualquier campo, desde la policía hasta la medicina. Si el FBI y Scotland Yard usan este método para investigar crímenes, tú puedes usarlo para investigar un reporte de ventas o un conflicto familiar. Recuerda el caso del vino. El sesgo de Joe era su expectativa de precio. Su opinión era que el vino no podía costar tanto. Su falta de especificidad lo dejó vulnerable a su propio sesgo. Y si quieres profundizar aún más en este tema y conseguir el filtro de objetividad completo, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. La claridad de pensamiento no es un talento, es una práctica constante de eliminación de lo subjetivo.
Es entender que no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y si somos ambiguos, veremos un mundo ambiguo. Si somos específicos y objetivos, veremos la verdad con una claridad pasmosa. Ahora que hemos desglosado el problema y sus causas, es hora de poner en práctica las herramientas de comunicación más poderosas para garantizar que tu mensaje, tus órdenes y tus ideas sean recibidas exactamente como las enviaste. La comunicación efectiva es la articulación concisa y objetiva de una percepción exacta. De nada sirve tener la percepción más aguda si no puedes comunicarla con precisión. Para garantizar que tu mensaje sea a prueba de balas, necesitamos aplicar el método de los 3 Rs de la comunicación efectiva, un sistema diseñado para reducir los malentendidos en situaciones de alta presión, como negociaciones o crisis. Primera R. Repetir. La regla de los controladores aéreos. Este es el paso más simple y más ignorado. Después de dar una instrucción o un dato crucial, pide al receptor que repita la información con sus propias palabras. Los controladores de tráfico aéreo usan esto para confirmar cada orden de aterrizaje o despegue. ¿Por qué? Porque un error es catastrófico. Cuando le des una orden a tu equipo, en lugar de preguntar ¿entendiste?, pregunta, por favor, repite la acción que vas a tomar y el plazo final para confirmarla. Esto fuerza al cerebro del receptor a procesar la información, no solo a recibirla pasivamente. El caso del vino se habría evitado si yo o la camarera hubieran repetido, así que son $3.750, ¿correcto? Segunda R. Renombrar. La eliminación de la carga emocional. Cuando te enfrentas a un problema cargado de emociones, la palabra que usas puede ser la causa del conflicto. Renombrar un problema significa cambiar el título de la situación para eliminar la culpa o la carga emocional. Por ejemplo, en lugar de culpar a alguien por una horrible bagunca, un juicio, renombra el problema como una falla de comunicación sobre los protocolos de limpieza, un hecho. Al cambiar el nombre de renegociación de contrato a extensión de contrato, reduces la fricción. Renombrar nos permite separar a la persona del problema, transformando una lucha emocional en un desafío lógico. Tercera R. Remoldear. La estrategia del ciego. Remoldear es cambiar la forma en que presentas una cuestión para hacerla más palatable o para inducir la colaboración. Es transformar un problema en una pregunta. El ejemplo más poderoso es el del ciego con el cartel. Su cartel decía inicialmente, «Soy ciego, por favor ayude». Un poeta, al pasar, lo cambió a «Es un día hermoso. Usted puede verlo». «Yo no puedo». La respuesta fue una oleada de donaciones. La frase del poeta remolduró el mensaje de una súplica pasiva, problema, a una invitación poderosa y emotiva que contrastaba la situación del receptor con la del ciego, pregunta/comparación. A partir de hoy, en lugar de decirle a tu pareja, nunca me escuchas. Juicio, remoldura a, ¿cómo podemos crear un sistema para que ambos nos sintamos escuchados de manera efectiva? Pregunta con búsqueda de solución. Especificidad, objetividad y el arte de renombrar son los pilares que garantizan que el costoso error del vino, o cualquier otra pérdida por ambigüedad, nunca se repita en tu vida. Hemos descubierto que el verdadero precio de la ambigüedad no es de $37, sino de $3.750 y que ese error se repite en nuestras vidas de manera silenciosa, costándonos millones en oportunidades y relaciones. El test del precio del vino nos revela la ley ineludible de la comunicación, la precisión objetiva es la única verdad. El enemigo no es lo que ves o lo que dices, sino la prisa y la ambigüedad que permiten a tus sesgos y suposiciones tomar el volante. A partir de hoy, en lugar de usar un adjetivo subjetivo en una conversación crucial, detente y pregunta, ¿cuál es el número exacto, la medida o el tiempo? Aplica el R1 de repetir para confirmar la información. Verás un aumento inmediato en la claridad, la confianza en tus decisiones y el respeto en tus interacciones. La regla es simple, más lento es más rápido. Recuerda, la diferencia entre la palabra casi cierta y la palabra cierta es realmente importante, es la diferencia entre un vagalume y un rayo. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el método de los agentes del FBI para ver lo que nadie ve. Nos vemos allí.